esta sala y a este acto de homenaje en memoria de Florencio Jiménez Burillo. Bienvenidos a los que estáis aquí presencialmente y a los que nos están viendo a través de la plataforma telemática. Sin más, vamos a comenzar este acto dando la palabra al director de departamento, el profesor Miguel García. Miguel. Muy buenos días. Reiterar el agradecimiento por la presencia presencial, valga la redundancia, o virtual a quien esté asistiendo al acto. En primer lugar, quería hacer también extensivos los agradecimientos a nuestra decana Nieves Rojo por la cobertura y el apoyo institucional a este acto. Por supuesto, también a Ana Barrón por, en fin, imponernos, no motu propio, pero sí esta necesidad de protocolo, ella que tiene el rol de coordinadora COVID de nuestra facultad y, bueno, todavía estamos con estas medidas que hemos de cumplir y que hacen posible al menos tener una semipresencialidad en el acto. Por supuesto, también a nuestro compañero Alfredo Rodríguez, que ha estado, bueno, coordinando a la comisión organizadora de este acto, coordinando el acto en sí y también, bueno, en segunda fila, pero gestionando los medios técnicos que tenemos que utilizar, que estamos utilizando también para este homenaje. Muy brevemente, porque yo no voy a tener una intervención propiamente dicha, pero sí simplemente quería comentar. Efectivamente sabemos, se han hecho y se harán merecidos homenajes a Florencio Jiménez Burillo, de aquí en adelante Floro, como todos le conocíamos. En cualquier caso, nosotros desde el departamento sí hemos querido hacerle nuestro particular homenaje desde la que ha sido su casa durante tantos años. Hemos hecho y organizado el homenaje pensando en él y desde él, algo que particularmente creo que no siempre se hace, asumiendo sus reticencias, por lo menos manifestadas, ¿no?, a este tipo de eventos, pero a su vez asumiendo un poco el riesgo de organizarle algo que probablemente sí hubiera aceptado de buena gana, o esa es por lo menos nuestra esperanza, o por lo menos la mía en particular, que es un acto, bueno, personal, cercano, desde el afecto, y abordando facetas suyas también de ese tipo, ¿no? Y sobre todo con los participantes que van a pasar por este atril, incluido José Luis Sangrador, que aunque está ahí, parece que apartado, son cuestiones de protocolo, falta una participante más. Las 8 personas que van a participar lo van a hacer en calidad de personas que han tenido una estrecha relación con Floro. Nos van a contar diferentes facetas de esa relación, y es un poco el carácter que queríamos tener en este homenaje, ¿no? Es decir, lejos un poco de la pompa y circunstancia, ¿no?, que a veces se plantean este tipo de actos, pues algo, como digo, más cercano, más anecdótico, más, bueno, cada cual contará aquellas experiencias que considere oportunas. Sabemos que, y para terminar, pues evidentemente no están todos los que son, pero sí tenemos muy claro que sí son todos los que están. Simplemente decir que hay 2 participaciones de 2 personas, son 8 las participaciones, pero 2 de ellas van a ser a través de vídeo, dada su imposibilidad de estar aquí presentes. Entonces, más allá de las fotos y demás, sí veremos esas 2 participaciones cuando llegue el momento. Y finalmente tendremos también un vídeo de distintos testimonios también de personas cercanas a Flor. Entonces, bueno, pues por mi parte nada más y paso la palabra a nuestra decana y al resto de participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Tiene a continuación la palabra el profesor Gil. Buenos
días a todos y todas. ¿Ahora? Buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer al departamento y especialmente a su actual director, Miguel, y a su secretario, Alfredo, por esta iniciativa y el arduo trabajo que han realizado, así como a la facultad, a nuestra querida decana Nieves y a la secretaria académica Ana, por el apoyo. Habéis conseguido lo que yo como director he intentado reiteradamente, incluso empleando engaños y tretas, pero a lo que se ha resistido alguien, hay que reconocerlo, poco amigo de halagos y homenajes. Únicamente una objeción, que dado el enfoque que decidimos dar a este acto, mejor que homenaje a Florencio Jiménez Burillo, debería decir a secas, homenaje a Floro. O a Floro, ese de un lugar de la Mancha, el Tomelloso, pues la intención es mostrar una imagen entrañable del homenajeado, diferente a la de otros actos, como el recientemente realizado por la Academia, y otros muchos que seguramente llegarán, glosando en esta ocasión las aventuras y desventuras del ingenioso Floro, a través de su rico anecdotario. Voy a mencionar unas breves notas sobre el significado e impacto que a mi juicio Floro ha tenido especialmente para el departamento. Además de la visión de crear el departamento por allá, por 1985, y dirigirlo durante largo tiempo, he perdido la cuenta, cuyo relevo he tenido el privilegio de tomar durante 9 años, quiero destacar 4 cuestiones claves que me han servido sobre todo de aprendizaje y mi posterior labor de dirección y como reflexión como experto en dirección y liderazgo. En primer lugar, el respeto y reconocimiento del valor que aportábamos cada miembro en cada temática del área, social, comunitaria, ambiental, grupos, organizaciones. Así, cuando alguien le consultaba algo, siempre le derivaba a uno de nosotros presentándonos como los mejores expertos del país y de parte del extranjero sobre ese tema. Fue el caso de alguien que hoy nos acompaña, el profesor Carlos Alcover, que pese a los esfuerzos de seducción que seguramente hizo, citando a Spinoza, para que Floro le dirigiera la tesis, cuando identificó que el tema era sobre grupos, no dudó en redirigirlo a mí sin vacilación, dándome la oportunidad de descubrir un excelente investigador que contribuyó de forma crucial a consolidar mi propia carrera académica. Y así lo hacía con todos. El segundo aprendizaje, la agilidad en la gestión, empezando por algo que escasea en nuestra institución, como es la gestión eficaz del tiempo de las reuniones, que despachaba en intervalos muy cortos y para los que tenía su propia fórmula. Me susurraba: convócalos antes de un partido trascendental de fútbol. Todos querrán llegar a tiempo. El tercer aprendizaje, su apuesta por la formación y promoción de los miembros del departamento, de lo que es muestra el aprovisionamiento del seminario con libros que compraba en sus viajes al extranjero, con cargo al presupuesto del coche oficial, al que había renunciado cuando fue decano, lo que realmente le ennoblece. Muchos de estos libros eran de segunda mano, de estudiantes. Estaban manoseados y subrayados, pero fueron una excepcional guía para preparar asignaturas nuevas. Eso sí, nos advertía, con ironía, de que los subrayados de los alumnos yanquis no sesgaran o contaminaran la orientación de los programas que estábamos elaborando. Finalmente, el clima social, el trato cercano, afable y distendido, en ocasiones jocoso, de lo que es claro ejemplo el lenguaje que empleaba con retranca cervantina y especialmente la utilización de chascarrillos. Por supuesto, en su acepción de anécdota o frase de sentido equívoco y gracioso que denotaba viveza, ingenio y gracia. Como cuando relativizaba los reconocimientos académicos y anteponía a estos otros muchos placeres de la vida. Afirmaba, por ejemplo, que no tiene ni comparación el placer de ganar un partido de tenis, lo que sufría al enfrentarme con él en varias ocasiones, y que siempre cometía, como si de una final de Roland Garros se tratara, a publicar en Nature o en otras revistas Q1. O cuando sentenciaba: no olvidéis que lo que realmente cambia las conductas de las personas es el boletín oficial del Estado. Y asimismo, al relativizar las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia, como cuando se ufanaba de que antes de pronunciar una conferencia, el anfitrión le preguntara: ¿usted va a utilizar transparencias
o tiene algo que decir. Floro era de estos últimos. Él, que como mucho se quedó en la fase de los acetatos y utilizaba, en el mejor de los casos, una única transparencia fija para toda la clase. Igualmente, sabía cuándo debía concluir un encuentro, eso sí, empleando sus conocidas excusas. Tengo que ir a recoger a los niños a la guardería y ya posteriormente es que las monjitas me cierran la residencia. O cuando no debía acudir a un acto de celebración. Lo siento, no pido la comida, le decía al anfitrión, seguramente un doctor, recién doctor, a lo que añadía, pero ¿me puedes dar el dinero? Por todo ello, ¿qué menos que, en mi caso como director, promoviera ya hace tiempo tributarle un reconocimiento, dedicándole el lugar seminal, el auténtico semillero del departamento, el seminario, y de esa forma apaciguar su temor de que se colocara la placa con su nombre, no en lugares singulares, edificios o salones emblemáticos, como se había hecho con sus predecesores, sino en algún espacio de servicio. No obstante, Floro me confesó, con su correspondiente sorna, que su ambición era que le dedicáramos el aula de informática. Da fe de su dominio informático cuando, desde mi despacho, contiguo al suyo, oía golpes y algún que otro improperio del hombre que se peleaba con la máquina. Ocurrió cuando se le renovó el ordenador y para apagarlo bastaba con pulsar el teclado, pero Floro seguía haciendo lo de siempre. Después de pulsar la tecla, pulsaba el interruptor, de forma que el ordenador volvía a reiniciarse. Estaba desesperado y me pedía ayuda. No consigo apagar el ordenador, atrapado en una supuesta espiral maléfica. Ahí entendí el concepto de tecnoestrés. Echo de menos que Floro no presencie este acto, pues seguramente disfrutaría con este tono distendido. Me consta que es así como le gustaría que fuera, aunque eso sí, con unas cervezas de por medio. Y si él estuviera sentado entre nosotros, no se resistiría a desautorizarnos y a enmendar alguna que otra anécdota. Pero no. Para hoy también tendría una nueva disculpa, despachándose de nuevo con otro chascarrillo. No puedo ir, pero luego me pasáis la recaudación. O nos pediría que se lo grabáramos, como hacía cuando jugaba una final trascendental el Barça. Grababa el partido y posteriormente lo veía según el resultado. Nunca entendí la emoción que podía tener ver un partido cuando ya conoces el resultado, más allá de evitar emociones fuertes. Pero, a decir verdad, tampoco entendí su afición por ese equipo. En fin, nadie es perfecto. Espero que en este caso funcione la grabación y como friki de la informática que se consideraba, allá donde esté, acabe viéndolo y de su visto bueno. Ese era Floro, al que tuvimos el privilegio de conocer y sobre todo disfrutar, porque citando a otro ilustre manchego, el cineasta José Luis Cuerda, y parodiando el título de su genial película, Amanece, que no es poco, por al fin el homenaje, que no es poco, doy fe de que nosotros somos contingentes, pero tú, Floro, eres necesario. Al menos lo fuiste. Gracias. Muchas gracias, Paco. Tiene a continuación la palabra el profesor Carlos Alcover. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Departamento de Psicología Social del Trabajo y Diferencial, representado por su director, el profesor García Said, y a su secretario, el profesor Rodríguez, y a la Facultad de Psicología, a la decana, la profesora Rojo, su invitación a participar en este homenaje al profesor Jiménez Burillo. Como acaba de recordar el profesor Gil, como Floro no me dirigió la tesis, tuvimos una relación muy diferente, lo cual siempre le agradeceré. Para mí, Floro era un gran lector, un gran escritor, un gran deportista, un gran seductor, un gran aficionado a la música, un gran vividor, un gran conversador,
un gran coleccionista. Floro era un gran acumulador. Floro compraba libros para leer inmediatamente, para devorarlos o para dejarlos sin terminar, para leer algún día, para no leerlos nunca, pero saber que están ahí, en su biblioteca. Acumulaba libros para asegurar que la lectura nunca terminara. Floro escribía incansablemente, no tanto para publicar, que no le gustaba especialmente, sino para sí mismo. Lo que realmente le gustaba de la escritura era glosar, como atestiguan los miles de fichas manuscritas que dejó. Y la glosa es infinita, al contrario que la creación, que incluso entre los mejores en algún momento se agota. Acumulaba glosas para asegurar que la escritura nunca terminara. Era un gran deportista. Sobre todo, como sabemos, amaba jugar al tenis y seguir a sus tenistas favoritos y las grandes carreras ciclistas, además de a su equipo de fútbol de toda la vida. También los torneos y las temporadas se suceden año tras año, bueno, al menos hasta la pandemia, y esa reiteración anual, ritual, también le atraía. Acumulaba torneos, carreras y ligas para asegurar que el partido nunca terminara. A Floro le gustaba seducir, tanto a mujeres como a hombres, una pasión inacabable, como bien sabían Casanova y el Don Giovanni de Mozart. Acumulaba seducciones para asegurar que las conquistas nunca terminaran. Floro amaba la ópera, especialmente algunas óperas, cuyas versiones, representaciones y grabaciones coleccionaba. Acumulaba óperas para asegurar que la música nunca terminara. A Floro le gustaba comer y también beber, ambos con moderación, aunque a veces, cuando la ocasión lo merecía, no tanto. Y le gustaba viajar, aunque no en todos los medios de transporte, y visitaba ciudades nuevas y repetía fielmente sus visitas a otras para asegurar que el movimiento nunca terminara. Le gustaba conversar, compartir con amigos y colegas su saber en múltiples campos, porque casi todo le interesaba. Contar con una gracia inimitable las numerosas anécdotas que la vida académica, en una época anterior a la corrección política, producía generosamente, y escuchar, por supuesto, las opiniones de los demás, sopesarlas y valorarlas como muestras de la inmensa variedad humana. Acumulaba amigos y amigas para asegurar que la conversación nunca terminara. Y sobre todo, Floro coleccionaba. Coleccionaba libros, coleccionaba discos, coleccionaba camisas, coleccionaba zapatos, coleccionaba colecciones. Y lo que tenían en común era, como son las verdaderas colecciones, su carácter infinito, colecciones imposibles de completar. Porque acumular sabiendo que nunca se terminará la tarea es una manera de postergar la muerte, de soñar la inmortalidad. Porque a Floro le gustaba vivir, porque Floro, salvo durante el último año devastador, no quería morirse. ¿Para qué venir a la vida si no es para no abandonarla? Para quien la ha disfrutado, y Floro lo hizo, la vida debería ser, si no eterna, al menos más larga. Y antes de su última enfermedad, sin duda pudo repetir las palabras de Wittgenstein al final de la suya: díganles que he tenido una vida maravillosa. Estos son algunos recuerdos que tengo de la vida del Floro al que conocí y traté. Y como escribió Cicerón, la vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos. Hagamos que la vida de Floro continúe mientras sigamos vivos quienes tenemos memoria de él. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Tiene a continuación la palabra el profesor José Luis Angrador.
No sé si está encendido, está bien, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a no repetir los agradecimientos de los que me han precedido. Y voy a comenzar diciendo que hace unos días pasé de nuevo frente a la placa dorada que da el nombre de Florencio Jiménez Burillo al Seminario de Psicología Social, placa cuya inauguración oficial se aplazó tanto que al final ni siquiera pudo llegar a verla. Y tras 47 años de convivencia en el mismo departamento, cierto sentimiento de orfandad acompañaba mis pasos mientras me preguntaba qué le gustaría escuchar hoy en su homenaje. Nos ha dejado un querido compañero, una persona a mi juicio irrepetible y cuya relevancia radicó precisamente en su singularidad. Por ello creo que con él se va también buena parte de lo que representó. Un estilo peculiar, un modo de entender la tarea intelectual, la investigación y la propia psicología social. Los tiempos han cambiado y para bien o para mal, las nuevas generaciones parecen tener otras urgencias y prioridades, por lo que su tan querida cita del Quijote viene muy al caso. Vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. Su singularidad comenzaba, al ser ese tipo no muy habitual de profesor, con una múltiple formación en filosofía, sociología, psicología e incluso neurociencias, y al mismo tiempo culto en el más amplio sentido de la palabra. Más filósofo que psicólogo, por estudios y por talante, e incansable lector, gozaba de una lúcida sabiduría. Y aunque polémico y controvertido a veces, todo ello le hacía ser a menudo deslumbrante en conversaciones y debates, donde su magisterio oral combinaba una fina ironía con el rigor derivado de su sólido andamiaje intelectual. Por lo demás, su metodología de trabajo siempre resultaba peculiar. Las nuevas tecnologías no lograron cambiar nunca sus hábitos, pese a los intentos infructuosos del profesor Yela y yo mismo, y nunca cesó de leer textos en formato libro con fichas blancas al lado donde anotar las ideas interesantes. Todas sus publicaciones, de hecho, fueron inicialmente manuscritas. En el ámbito de la psicología social, una faceta no menos singular fue su interés constante por temáticas novedosas: amor, política, poder, incertidumbre, psicología ambiental, miedo a la muerte, psicología jurídica, alienación, etc. Sin embargo, nunca quiso instalarse en alguna de ellas para explotar el conocimiento acumulado al respecto. De nuevo, una cita cervantina en uno de sus artículos: «Es siempre mejor el camino que la posada», refleja bien esa constante: bucear en temas nuevos y abrir caminos, pero raramente asentarse en un territorio. Una constante que él mismo definió como poligamia intelectual, que no de la otra, aclaraba. En ese mismo ámbito, otra faceta destacable, tampoco muy habitual, fue su profunda convicción de que una adecuada comprensión de los diferentes procesos o temáticas psicosociales debía llevarse a cabo siempre desde los diferentes niveles de análisis: biológico, individual, interpersonal, social y cultural, huyendo de los frecuentes enfoques reduccionistas a un solo nivel. Pero su singularidad no terminaba en el ámbito intelectual o académico. Coloreaba su propia idiosincrasia, como lo refleja su infrecuente capacidad de compaginar la pasión a menudo erudita por realidades aparentemente tan alejadas como la filosofía, el teatro, las óperas de Mozart, el fútbol, Don Quijote, el tenis, la epistemología o la buena mesa. Aunque en algunos de estos campos mantenía sólidos principios a los que nunca renunció, como su legendario desafecto hacia un equipo de fútbol de la capital española, era bien capaz de pasar sin inmutarse de un debate epistémico a otro sobre fútbol o la buena mesa, y de un aparente rigor académico a conducirse como un tipo divertido y campechano, que es lo que realmente era. Y como tal, fue un brillante narrador de historias. Le encantaba contar anécdotas, por mucho que ya las hubiera repetido a menudo, como si él fuera un personaje más de la historia que parecía revivir cada vez. Al tiempo poseía un peculiar sentido del humor, que destiló también a pequeñas dosis en muchas de sus publicaciones, como por ejemplo cuando escribió «Hay insectos que viven un día y lo dedican jubilosamente a reproducirse». Floro fue sin duda respetado y reconocido por sus aportaciones a la psicología española, como otros han destacado ya. Pero ya para terminar, creo que además era un hombre muy querido, quizá por más personas de las que él pudo llegar a pensar. Ello explica la tonalidad afectiva que impregnó muchas de las reacciones a su fallecimiento. Pues en efecto, a nivel personal, le adornaba un fondo ético que se reflejó, por ejemplo, cuando, siendo decano, renunció al quehacer oficial. Era un hombre honesto, afectuoso, aunque a veces lo ocultara, amigo leal de quienes otorgó su amistad y bien capaz de hacerse querer.
como buen seductor. Parco en ambiciones, poco amigo de autocitas, tampoco de homenajes, y a su modo humilde, aunque a veces se confundía con pedantería su abundante uso de citas a pie de página, que él justificaba en palabras de Montaigne: hago decir a los demás lo que yo no puedo decir con tanta perfección. Como buen maestro nos enseñó mucho, pero quizá lo más importante no en sus textos, sino en el día a día. En cierto modo nos enseñó a pensar y a cuestionarnos nuestras propias creencias. Y aparte de lo ya comentado antes, nos queda su talante liberal, su modo de enfocar la vida, enfrentarse a los problemas y tomar decisiones. Nos dejó su lealtad y disposición para ayudar, su escepticismo sobre muchas certezas, la incertidumbre como peaje a pagar por la lucidez y su postura crítica tanto en general como hacia ciertas prácticas o usos de la psicología. Y también una cierta elegancia en el más amplio sentido del término, tanto intelectual como personal. Sirvan estas pocas palabras como recuerdo y gratitud hacia un ser humano entrañable, singular e irrepetible, de los que dejan huella. Esta mañana, en esa placa dorada que lleva su nombre, creí ver unas tenues lágrimas. Quizá eran su peculiar modo de expresar un lamento, su pesar por no haber llegado a conocer a Floro. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Tiene a continuación la palabra el profesor Amalio Blanco. ¿Ahora? Sí. Buenos días, señora decana, amiga Nieves, señor director del departamento, amigo Miguel. Muchas gracias por la organización de este acto y muchas gracias por contar con mi presencia en él, aunque efectivamente no es lo que más ilusión me hace ni me hubiera hecho nunca. Quiero empezar disculpando al profesor Eugenio Garrido, que está enfermo, muy enfermo, recién operado, intervenido de una masivo ataque al corazón. Iba a intervenir él y me ha llamado hace un par de días para que encarecidamente dijera dos cosas, simplemente. La primera, muy personal, el cariño personal, el afecto personal, la empatía personal que él tenía y guardaba con Floro. Y, en segundo lugar, ese talante conciliador, sin renunciar, decía Eugenio, a sus propias convicciones. Eugenio, que fue catedrático de Psicología Social en la Universidad de Salamanca, resalta algo que quizá con el tiempo vaya a ser efectivamente muy puesto de manifiesto a raíz de una monografía que estamos preparando y de otras que vamos a preparar, y es que la reflexión filosófica de Floro ha constituido como el punto de partida o la base sobre la que muchos de nosotros, muchas de nosotras hemos trabajado en la psicología social. Eugenio Garrido le da una gran importancia a esa reflexión filosófica que aparecerá modestamente en una próxima monografía, probablemente en el mes de octubre, noviembre, diciembre, que publicará la Academia de Psicología y que llevará por título eso, Epistemología psicosocial, la psicología social como metaciencia, ¿no?, que es lo que realmente le gustaba. Y tal. Bueno, yo no he tenido sí he tenido varias conversaciones, digamos, académicas con el profesor Jiménez Burillo, con Floro, no excesivas. Las dos últimas quiero referirme a ellas. La primera de ellas fue aquí en su despacho del departamento, en mayo del año 2019, con motivo de la historia de la academia y tal, ¿no? La segunda fue en julio del año 2020, con motivo de su posible, segura nombramiento como doctor honoris causa de la Universidad, eso sí, doctor honoris causa, de la Universidad de Málaga, algo que le ilusionaba. Esta segunda conversación fue la más larga, telefónica, fue la más larga que yo he tenido con Floro, duró como 3/4 de hora y estuvimos debatiendo cuál es la temática que yo realmente puedo y quiero, me gustaría, qué te parece a ti de esto. Me voy a referir a la primera, voy a intentar ser fiel a la conversación, hace ya un par de años, pero estamos negociando la historia de la academia y entonces me dice, visto que
que tú citas mucho a Martín Baró, has trabajado mucho con él o en él, has escrito referencias, notas y tal. Dice, espero que lo hagas conmigo cuando me muera. Digo, joder, no. Dice que Amalito, te da miedo la muerte, ¿verdad? Digo, hombre, no es un tema de conversación que a mí me ilusione mucho. La verdad, no me ilusiona demasiado. Sí, pero eso es connatural al ser humano. Digo, ya lo he leído, que lo has escrito tú en un artículo en Encuentros de Psicología. Digo, pues sea connatural. No, a mí no me hace demasiada gracia y tal, ¿no? Bueno, y oye, por cierto, me ha gustado mucho un artículo, un trabajo de Martín Baró sobre el fatalismo. Digo, sí. ¿Y por qué? Dice, por dos razones. En primer lugar, porque hace una crítica muy severa, pero muy certera, a ese maldito psicologicismo individualista que está corroyendo la psicología desde hace 200 años. Y en segundo lugar, y lo más importante, es porque él concibe el fatalismo como desde una perspectiva estructural, y lo define, y Freud tenía muy buena memoria, recuerden esto, tenía muy buena memoria, como el reflejo hacia el interior del sujeto, de la persona, de un mecanismo, de una estructura de dominación social. Y dice ahí, la incorporación del poder me parece que es absolutamente fundamental. Y me parece que efectivamente esa era una de las características quizá más importantes. Y a partir de ahí él se explayó un poco. Porque me parece que el fatalismo es justamente ese concepto de engarce entre distintos niveles de la realidad, el nivel macrosocial, el nivel del poder, en segundo lugar el nivel psicológico individual, esos mecanismos de transformación de los que habla Samuel Klausner. ¿Has leído a Samuel Klausner? Digo, no sé, te vendría muy bien porque tú tienes algún interés en este tipo de cosas y tal. Y bueno, pues lo leeré, no hay ningún problema en ese sentido. Digo, lo que sí he leído es en tu artículo del año 2005 de Encuentros, esa referencia a los niveles de realidad y a los mecanismos que los engarzan y enlazan unos con otros. Esa idea que a mí me ha gustado mucho, pero que no entiendo todavía muy bien, de esa no ruptura ontológica entre los niveles de realidad. Dice, vas por buen camino, ese es el buen camino. Digo, mira, de todas maneras, Ignacio Martín Baró sigue esta misma propuesta. Hay conceptos importantes de la teoría de Martín Baró, como el concepto de violencia, de salud mental, de trauma psicosocial, que obedecen a este mismo patrón epistemológico y cuando quieras quedamos y yo te dejo cosas. Lo último que se ha hecho ha sido un libro que a ti te gustará porque es un libro de reflexión epistemológica sobre la psicología, que él titula el realismo crítico. Y te dice, así que cuando quieras quedamos. Dice, no, yo ahora en este momento, mayo 2019. Estoy muy ocupado. Tengo muchas cosas que hacer. Estoy leyendo no sé qué cosas. Rosa no sé qué estaba leyendo en aquel momento. Pero estoy preparando, y eso sí es cierto, una conferencia para la academia sobre el amor como una relación de poder. Y era verdad. Estaba preparando una conferencia para la academia con ese bonito título, ¿no? El amor como una relación de poder. Y claro, está la semifinal de la Champions, después está la final, después está Roland Garros, y después está el Tour, después está el Wimbledon. Y el verano. Y entonces estoy muy ocupado. Así que si eso, ya en octubre o algo así, quedamos y hablamos de este tema. Y sí, yo tengo mucho interés en seguir profundizando en estas cosas porque sigo muy interesado en esta idea, esta teoría de los conceptos de engarce, de los conceptos de transformación entre distintos niveles de realidad, etcétera, etcétera. Y seguía leyendo cosas y tal. Dice, voy a ver si puedo decir algo decente de ti en la academia. Digo, vale. Y sigue leyendo, veo que empieza a contar, 1, 2, 3, 4, 25, 26, se quita las gafas y dice, tú has ido poco al teatro, ¿verdad? Digo, no mucho, hace años que no voy. Y al cine, pues tampoco mucho. De vez en cuando con los amigos a cenar y tal, sí. Y seguro que tampoco ha sido ya el Bernabéu a ver a este maldito equipo jugar fatalmente al fútbol y tal. Digo, no, un par de veces solo. Y sigue leyendo y sigue contando. Y dice, tú eres de esos, ¿verdad? Que estás todo el puñetero día sentado en la mesa, publicando como loco, buscando índices de impacto y tal. Parece, no soy yo muy de esos del todo, pero bueno. Sí.
Y dice, Manita, hay que vivir. Hay que vivir. Y entonces, yo, meses después, o en estos meses, después de su fallecimiento, he revisado una de sus 2 ediciones de Spinoza, la de 1987, y encuentro subrayado por él el siguiente párrafo. Una de las proposiciones de Floro. Y dice, así pues, servirse de las cosas y deleitarse con ellas cuanto sea posible, no hasta la saciedad, desde luego, pues eso no es deleitarse, es propio de un hombre sabio. Quiero decir que es propio de un hombre sabio reponer fuerzas y recrearse con alimentos y bebidas agradables, tomados con moderación, así como gustar de los perfumes, el encanto de las plantas verdeantes, el ornato, la música, los juegos que sirven como ejercicio físico, el teatro y otras cosas por el estilo, de que todos pueden servirse sin perjuicio ajeno alguno. Pues el cuerpo humano está compuesto de numerosas partes de distinta naturaleza que continuamente necesitan alimento nuevo y variado, a fin de que todo el cuerpo sea igualmente apto para hacer todo lo que puede seguirse de su naturaleza y, consiguientemente, a fin de que también el alma sea igualmente apta para conocer al mismo tiempo muchas cosas. Este es Floro. Muchas gracias. Muchas gracias, Amalio. Tiene a continuación la palabra el profesor Carlos Hielo. Buenos días. Me sumo a los agradecimientos anteriores para no entrar en más detalles y ir al grano. Yo quería exponer en 5 minutos 7 o 8 ideas acerca de lo que me viene a la cabeza cuando pienso en Floro. Lo primero, desde luego, es la incredulidad ante su muerte, ante su fallecimiento, porque si bien es cierto que arrastraba una dura enfermedad, yo creo que no es menos cierto que la muerte generalmente es la última de las ideas que barajamos como desenlace, aunque, en sus propias palabras, como él mismo decía, es la única certeza, ¿no? Lo cual no deja de ser una paradoja y que es una de las cosas, obviamente, que a él le gustaba indagar, ¿no? Yo conocí a Floro en el año 91, hace ya 30 años, cuando recién licenciado y animado por la profesora Ana Barrón, me presenté en su despacho con la intención de pedirle que fuera mi director de tesis. Realmente, gracias a Ana Barrón, esa relación llegó a buen puerto, porque me daba ánimos, porque nuestros primeros encuentros fueron, pues eso, encontronazos más que encuentros, ¿no? Y esto era por la primera de las cosas que quería subrayar. Yo creo que a Floro se le podría, o yo por lo menos le calificaría de una persona que llevaba a gala la anti-hipocresía. Es decir, era una persona que era perfectamente capaz, incluso ávido en ocasiones, de criticar incisivamente a alguien a la cara, ¿no? Pero después, y además la mayor parte de las veces lo hacía más bien para espolear el pensamiento de esa persona, no con ni mucho menos con mezquindad o con malas ideas, pero después siempre defendía a esa misma persona noblemente cuando no estaba delante, ¿no? Es decir, es una cuestión que a mí siempre me llamó mucho la atención y que me gustaba especialmente de él. En fin, con el tiempo me fue cogiendo cariño, me consta, no sé si por la mera exposición de Ceillon o porque se asombraba de cuando le pasaba sus manuscritos al ordenador, escribiera correctamente a Nietzsche o a Wittgenstein o a su querido Spinoza, o por compartir sus aficiones futbolísticas, por cierto equipo del noreste peninsular. No lo sé por cuál de esos motivos, pero en todo caso sé de buena tinta la suya, que le hizo especial ilusión que compartiéramos docencia en una asignatura sobre epistemología, precisamente los fundamentos epistemológicos de la psicología social, en el máster de psicología social en los últimos años. La segunda idea que quería comentar es que Floro es una de las personas, junto al añorado don Mariano, que más se acercan al concepto clásico de sabio, al menos de entre las que yo haya conocido personalmente. Hay algunas otras entre nosotros, pero me da pudor señalarlas porque están precisamente entre nosotros. Un hombre que sabía mucho y que no cejaba en el empeño de saber más sobre las más diversas áreas y disciplinas del comportamiento humano,
y que huía permanentemente de lo que Ortega llamaba el bárbaro especialista que tanto abunda en la actualidad y que tanto promociona en la mayor parte de nuestras instituciones científicas, como Floro se quejaba recurrentemente. La tercera idea ya se ha comentado, así que voy a pasarla muy de puntillas, es el tema de huir también de los discursos reduccionistas, ¿no? Lo ha comentado el profesor Sangrador, ¿no? Y esto obviamente tiene que ver porque era alguien con una honda formación filosófica, dedicado a la psicología y entregado al análisis sociológico y biológico. Podía hacer esto porque tenía esa gran caja de herramientas, ¿no? que diría Foucault, ¿no? Dice el profesor Sangrador que era más filósofo que psicólogo, yo añadiría incluso más sociólogo que psicólogo, lo que me trae de inmediato a la cabeza una anécdota recurrente, porque pasó varias veces, ¿no? Y cuando nos llamaba en conversaciones de pasillo y decía siempre, es que vosotros los psicólogos, ¿no? Como desmarcándose por completo, ¿no? Y claro, nosotros lo mirábamos atónitos con una sonrisa. Añade Amalio que, en una elegía recientemente escrita, que a veces él mismo parecía un personaje salido de cualquiera de las novelas históricas de las tradiciones literarias de las que hablaba, lo que me hace también esbozar una sonrisa, puesto que esto pensé yo en diversas ocasiones. Y en relación a esto, quería subrayar una idea que recibimos de Floro en una de las charlas que dio sobre el Quijote, ¿no? Y es que el bueno de don Alonso Quijano nunca estuvo loco, esta es la hipótesis que barajaba Floro, ¿no? Sino que únicamente fingía estarlo para darle interés y aliciente a sus últimos años. Y lo cierto es que releer el Quijote con esta idea en mente, en fin, cobra una nueva e inusitada dimensión y es de lo más recomendable, ¿no? Yo le agradezco infinitamente esta propuesta. Una sexta idea es que la subraya de alguna manera Carlos Alcover cuando señala que las intervenciones en actos académicos de Floro eran un contrapunto que combinaban el elogio y la crítica, pero siempre con respeto por la persona juzgada. Esto me consta y además me trae a la cabeza también cómo repetía una y otra vez, a mí esto me lo dijo, vamos, en infinidad de ocasiones, que respetar proviene del latín respectare, que es volver a mirar, considerar, revisar de alguna manera, y por lo tanto que no valía o no vale con decir yo te respeto y pasar a otra cosa, ignorando la propuesta del supuestamente respetado, sino que para respetar de verdad había que revisar la propuesta de esa persona, indagar, debatir, inquirir y criticar. Creo que esta es una gran enseñanza más de Floro. En penúltimo lugar, creo que Floro era una persona independiente, crítica y heterodoxa, y llevaba a gala serlo. Independiente como para seguir su propio camino, con frecuencia al margen de normas APA y de revistas JCR, a las que no sin razón vilipendiaba con frecuencia. Crítica como para analizar los pros y contras de aquellos argumentos con los que se topaba, o incluso con los que él mismo elaboraba, y polemizar en busca de una idea interesante o novedosa. Y heterodoxa, en fin, como para no ajustarse a cánones ni clichés y constituirse en una suerte de rara avis. Por último, me gustaría subrayar que Floro nos ha enseñado muchas cosas, a mí particularmente innumerables. Buena parte de ellas están en sus escritos, pero otras muchas no están en los textos, sino que quedarán para siempre en nuestras memorias, para aquellos que tuvimos el privilegio de compartir el día a día laboral junto a él, como por ejemplo su insistente y enconada defensa del carpe diem. Personalmente me quedo al consuelo de que efectivamente disfrutó al máximo del trayecto. Hasta siempre, Floro. Muchas gracias, Carlos. A continuación, y a través de la pantalla, va a intervenir el profesor Luis Gómez Jacinto. Amigas y amigos, buenos días desde Málaga, una ciudad que Floro visitó cada año en los últimos 30 y con cuya universidad tuvo un vínculo muy estrecho. El 20 de abril de 2020, la Junta de la Facultad de Psicología y Logopedia aprobó por unanimidad la propuesta del profesor Florencio Jiménez Murillo como doctor honoris causa por la Universidad de Málaga.
Su relación con esta universidad se remonta al curso 1986-87. En su primera visita impartió 2 conferencias sobre los temas que entonces más me interesaban. La primera en el recién creado Departamento de Psicología sobre la violencia juvenil. La segunda en el Colegio de Psicólogos sobre la psicología jurídica. Después de estas 2 primeras intervenciones, ha participado en numerosos actos académicos organizados por el departamento y la facultad. Nos ha acompañado en tesis doctorales, oposiciones, conferencias, seminarios, congresos y buenos ratos de charla y amistad. Desde el año 2002, Floro es miembro honorario del departamento. Tener a Floro de presidente en el tribunal era a la vez un privilegio y una inquietud. Nos abrumaba su discurso inteligente, erudito e irónico. Nos quitaba el sueño lo que podría preguntarnos, aunque siempre sabíamos que entre sus comentarios aparecería el reproche de que en el proyecto docente o en la tesis de turno le habíamos citado menos a él que al profesor Amalio Blanco. Creo que a Floro le gustaba nuestra ciudad, su sol y su luz, comer unos espetos en la Carihuela de Torremolinos. Compartimos algunas alegrías y sufrimientos futbolísticos del Málaga. Uno especialmente épico hace ahora 13 años, la última jornada del campeonato en el Estadio de la Rosaleda, en el que disfrutamos juntos el último ascenso a Primera División. Tras su jubilación como catedrático de la Universidad Complutense, nosotros, los compañeros de su segunda casa, pensamos en hacerle un pequeño homenaje en forma de número especial de la revista Encuentros en Psicología Social. La libertad con la que sugerimos a Floro que eligiera tema hizo que su contribución nos sorprendiera y nos conmoviese ante la presentación de un contundente ensayo sobre el miedo a la muerte. Es un trabajo extenso e intenso que todos conocéis, en el que Floro pone de manifiesto las dificultades que tiene la mente para lidiar con la angustia que nos produce nuestro destino fatal, sin que sea capaz de enseñarnos cómo vivir o cómo morir. A veces pienso en lo muy estresado que ahora estaría Floro preparando su discurso de investidura de honoris causa. Todos sabemos lo bien que escribía y lo mucho que le costaba. Tras 2 años de retrasar su entrega al número de homenaje de la revista, nos mandó un correo a todos los compañeros del departamento que ahora reproduzco y que ilustra la calidad del amigo que hoy homenajeamos. Decía así: queridos compañeros, dice Horacio, inspirándose en Esopo, la montaña parió un ratón. Después de tanto tiempo, ahí va el gran relato que cambiará el curso de vuestras vidas. Os he pedido excusas tantas veces que otra más suena a falso. Al recibir vuestro regalo, inmediatamente me planteé cómo corresponder. Era muy difícil invitaros a todos a comer y enviaros el dinero para que lo hicierais por vuestra cuenta también planteaba cuestiones embarazosas. ¿Deberían Patricia y Juan Manuel recibir una cantidad doble que el resto? ¿Debería ser el dinero proporcional a la bibliografía citada? ¿Es justo y razonable que Luis, un catedrático, perciba lo mismo que un titular, ayudante no doctor o asociado? Opté, tras dudarlo mucho, por escribir un texto que como mínimo cumpliera estas condiciones. En primer lugar, que dado el carácter de la revista, tuviera relevancia psicosocial y un contenido relativamente novedoso, sobre todo en nuestro país. Y, en segundo término, que os sirviera para algo, que os fuera útil de alguna manera. Elegí la muerte no con la intención de amargaros la vida, sino al revés. Manifestar una vía de afrontar nuestro fatal destino con tranquilidad y sin angustias. He vuelto a mis tiempos de estudiante de filosofía, de políticas y psicología, pero me ha acompañado constantemente un gran malestar por el imperdonable retraso. Quiero ir a Málaga a daros un abrazo y tomarme una cerveza si no estáis muy enfadados. Lo siento otra vez. Muchas gracias, un fuerte abrazo, Flor. Así era Flor, alguien difícil de olvidar.
Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra la profesora Carmen Huici. Bueno, en primer lugar, un gran agradecimiento por haberme incluido en el círculo interior de este departamento. Muchísimas gracias. Bueno, yo sé que este tipo de actos, bueno, suele tender hacia la hagiografía, pero yo creo que Floro preferiría reconocerse en lo que uno cuenta, más que en salir favorecido. La autoverificación frente al autoensalzamiento. Resulta muy difícil resumir una amistad de 55 años en 5 minutos, pero voy a intentarlo. Conocí a Floro en la Facultad de Filosofía, donde cursábamos los dos la especialidad de Filosofía, y yo lo conocía, era de un curso anterior, porque solía estar en las asambleas del movimiento estudiantil de los años 60, junto a su queridísimo amigo Baltasar Lara, allí en la presidencia dirigiendo un poco el cotarro. Luego, en el año 68, coincidimos en la Escuela de Psicología de la calle San Bernardo y, bueno, al filo de terminar nuestras carreras. Recuerdo que un día del año 68, un año, como sabéis todos, tan importante, en la cafetería Dos Pasos de la calle de San Bernardo, me contó algo que despertó mi interés sobremanera. Tras participar en varias manifestaciones, incluida la histórica de Aranguren, Tierno Galván y García Calvo, dispersada contundentemente por la policía, como sabemos todos, Floro, que de alguna manera había sido identificado por la policía, recibió una visita no muy amable en el Colegio Mayor Calasancio, donde residía, junto con una muy seria advertencia. Tal como me lo contó en aquel momento, había sentido miedo y decidió distanciarse del movimiento. A mí aquel relato antiheroico, cuando todo el mundo en aquel momento daba historias épicas y uno se veía rodeado de heroínos, me hizo pensar que estaba ante alguien que merecía la pena conocer mejor, porque tenía precisamente el valor de reconocer el miedo. Por aquel entonces trataba de orientar nuestras carreras y yo creo que él acariciaba una idea de ser director de teatro porque había tenido ciertos éxitos dirigiendo teatro en el TEU. Iniciamos una relación que duró 11 años en paralelo desde el comienzo de la trayectoria profesional. De estos años recuerdo sobre todo los viajes con algunos amigos por toda Europa y luego por los Estados Unidos. Viajes con Víctor García Oz, con Emilio de la Rosa, que hoy no ha podido estar aquí. Viajes que dieron pie a 1000 anécdotas muy divertidas. Uno especial fue a París, donde él completaba su tesis doctoral sobre el tema de la culpa en la obra de Albert Camus. Frecuentaba muchas bibliotecas, entre ellas la de Saint-Geneviève, muy vetusta, en el barrio latino, y por mi parte dio lugar a un relato mío titulado Amor de bibliotecas. Se adentraba ya en su carrera académica desde el proceloso comienzo como ayudante de Pedro Rirruejo en la Facultad de Filosofía de la Complutense. Yo algo más tarde también me incorporé a la universidad. Han sido 2 carreras en paralelo a distintas velocidades, la suya muy rápida y la mía más tranquila o slow, como se dice ahora. He de decir que ha ejercido una gran influencia intelectual sobre mí por su respeto y dedicación a los autores clásicos ya citados, en los que para él hundían sus raíces las ciencias sociales y la psicología. Su curiosidad intelectual, su precisión en los juicios y su seriedad al abordar el estudio de los maestros me han influido y se han traducido por mi parte pues, en la necesidad de la reflexión antes de emprender los trabajos. Yo no compartía sus enmiendas a la totalidad, que a veces formulaba un tanto provocativamente, hacia los trabajos dentro de la corriente principal de la psicología social, lo cual daba lugar a debates más bien acalorados. Una última actividad académica a la que me invitó como participante hace unos pocos años fue el excelente seminario sobre el poder, el amor y la muerte en la Fundación Ortega y Gasset, y que dio pie a que yo escuchara por primera vez a Fernando Vallespín, a Jacobo Muñoz, a Carlos García Gual, a Manuel Freijo
o Ignacio Sotelo, además del propio Floro. En este seminario pude aprender bastantes cosas muy relajadamente, que es algo que a mí me suele gustar. En el terreno intelectual, yo creo que se le debe aplicar lo que el rector de la UNED, Ricardo Mayral, llama perspicacia ilustrada, tan necesaria ahora que nos vemos abrumados por el tsunami de información. Según Mayral, debe ser propia del buen profesor. Consiste en orientar el foco de interés hacia problemas importantes y seleccionar lo más relevante a la hora de emprender el estudio. Cito aquí como ejemplo su capacidad de dar en la diana sobre el trabajo sobre la alienación y la anomia, que podría verse como un preludio a la muy brillante teoría de la justificación del sistema de John George, un psicólogo de orientación marxista. Y, por supuesto, su interés por el tema de la incertidumbre, que todos sabemos que tiene enormes consecuencias psicosociales, como hemos podido ver en estos 2 últimos años. ¿Qué decir de Floro como persona? Como todos, tenía sus luces y sus sombras, y empezaré por estas. Ejercía la dominancia en público a veces desmesuradamente. Si bien es verdad que solía entablar competiciones de dominancia con otros que compartían esa tendencia y entraban en el juego, y en ocasiones lo hacía en defensa de algún amigo. También lo he visto ejercer esa dominancia en situaciones públicas en las que había una asimetría de poder, y como por ejemplo en una tesis o en una posición, y que podían tener consecuencias no muy agradables para la persona o la mujer u hombre que tenía que soportarlo. Esto generó fuertes discrepancias entre nosotros. En cuanto al claroscuro, incluye otra característica algo atrevida, que he de confesar que yo admiraba y reforzaba. Consistía en una habilidad para generar tensión en muy pocos minutos, de una manera prodigiosa, y en menos tiempo desactivar la tensión generada con una broma. Esto me lleva a hablar de su sentido del humor, que creo que tenía su base en su tierra natal, La Mancha. Pasados los años, hemos llegado todos a apreciar ese humor de denominación de origen de sus paisanos. Sus luces son mucho mayores que las sombras. He admirado la lucidez, su agudeza, su generosidad, su falta de envidia, cualidad muy importante en un contexto donde egos débiles y necesitados continuamente de reconocimiento ajeno hacen que uno entre con frecuencia en comparaciones sociales muy poco saludables. He visto su capacidad de agradecimiento a las personas que le hemos ayudado en su vida y en su carrera, y su estoicismo en la enfermedad muy dura en la última etapa, y que ha podido sobrellevar gracias al impresionante apoyo de su mujer Rosa. En las conversaciones y encuentros que hemos podido mantener en estos últimos meses, he podido comprobar nuestra coincidencia en muchas cuestiones intelectuales, científicas y políticas, y nuestro acuerdo sobre las relaciones y también sobre su situación sin salida y su muerte próxima. Yo llego a admitir, refiriéndome a lo científico, que cuando él arremetía contra lo que llamaba el empirismo ramplón, tenía bastante razón, a la vista de las consecuencias colaterales de lo que yo he llamado el JCRlismo agudo, impuesto por el sistema, que junto a evidentes avances en la producción científica acarrea mucha investigación banal y prescindible, aunque rentable a efectos de la promoción académica personal. Dejo para el final lo más importante. Floro, junto con su sentido de la amistad, hay que decir que era un hombre muy cariñoso. Yo lo he visto desplegar el cuidado a otras personas y no ya el cuidado canónico hacia los padres, que lo hizo ampliamente y con muy pocos apoyos, sino también hacia los amigos y personas de su entorno. A mí me hacía gracia cuando al final de las últimas veces decía que él no era misógino, sino misántropo. Bueno, no voy a entrar en lo primero. Creo que al final de su vida encontró, como diría Machado, lo que ellas puedan tener de hospitalario, pero lo de misántropo no colaba. Él me hacía pensar en la cita que hace Freud de Schopenhauer, algo así como que los humanos somos erizos que tienen frío, que debemos acercarnos lo suficiente para darnos calor, pero a la distancia oportuna para no pincharnos.
termino diciendo que ha sido un regalo de la vida el conocerle, que he sentido un gran afecto por él, que hemos disfrutado con la ayuda mutua a lo largo de los años de amistad y que siempre recordaré con mucho cariño a este perspicaz ilustrado y a este erizo bastante friolero. Gracias. Muchas gracias, Carmen. A continuación y a través de vídeo va a intervenir el profesor Francisco de Asís. Permitidme, lo primero de todo, trasladaros a todos los que estéis asistiendo a este acto un afectuoso saludo. Cuando el Departamento de Psicología Social me invitó a participar en él, me pareció obligado contribuir al mismo con unos breves comentarios. Y lo primero que me planteé fue considerar no tanto qué me gustaría a mí decir, sino más bien qué le hubiera gustado a él que dijera en su nombre. Y estoy convencido de que a él se le hubiera ocurrido desmitificar y desdramatizar un poco la solemnidad del acto, vertiendo sobre él algún comentario gracioso que produjera en el auditorio una reacción jocosa y distendida. Pero como yo no tengo ni su gracia ni su cómica ironía, voy a tomar prestado de otros algún posible comentario que a él, creo que con bastante seguridad, le hubiera gustado que se hiciera en este acto. Por ejemplo, el comentario que un buen amigo mío, desgraciadamente también fallecido, y con el que, por cierto, el Floro mantenía una simpática complicidad, realizó hace unos años. ¡Qué bien se entierra en España! Pues sí, mientras estamos enterrando bien a nuestro querido amigo, a través de este acto de homenaje, no puedo dejar de oírle dirigirse a nosotros imprecándonos. ¡Cabrones! Mientras que Juan del Val o José Ramón Torregrosa han recibido en vida 3 o 4 homenajes, ahora venís a hacerme a mí un homenaje después de muerto, con la de veces que insinué que se me estaba discriminando. Pues bien, así era el Floro, con quien mantuve durante muchos años una relación no tanto académica, sino fundamentalmente de amistad, y que siempre fue correspondida por él. Como el perro del hortelano, al tiempo que inducía el homenaje que nunca se le tributó, ponía todo tipo de pegas cuando advertía tímidos intentos para llevarlo a cabo. Y esta pequeña paradoja es solo un botón de muestra de otras muchas que formaban parte de su peculiar personalidad. Porque si fuera posible caracterizarle de alguna forma, lo cual considero misión imposible, yo diría que sobre todo era un personaje peculiar, distinto, singular, tanto para lo bueno como para lo malo, o mejor dicho, para la mezcla de lo bueno y lo malo que forman parte integrada de cada personalidad. Y dicha peculiaridad se manifestaba en el modo singular con el que se aproximaba a los múltiples intereses que, como ya otros han señalado, recorrían su forma de ser y de vivir. Desde Spinoza y Wittgenstein hasta los maestros de la psicología social, desde los juegos del lenguaje hasta la disonancia cognitiva, desde Messi hasta Federer, desde la yerma de Nuria Espert hasta The Last Picture Show, es decir, desde el buen teatro hasta el mejor cine, fuera este clásico o moderno, desde El Quijote hasta la novela negra, desde las arias del Così fan tutte de Mozart hasta la obertura de la Cazza Ladra de Rossini, desde el turismo express que practicaba a toda velocidad hasta los viajes por la península para impartir conferencias. En fin, desde la fabada asturiana hasta las cañas bien frías tomadas con los amigos, y mejor si era después de un largo y caluroso partido de tenis. Y si hubiera que aludir a alguna característica desconocida de esa personalidad singular, a mí me gustaría destacar algo que siempre me llamó la atención de él y en lo que casi nadie reparaba. Me refiero a su escrupuloso respeto por lo público, más concretamente por los recursos públicos. Ilustra su celo por lo público
su pionera renuncia al uso exclusivo del coche oficial, al que tenían derecho, en la época en la que él lo fue, todos los decanos de la universidad. O su obsesión y sus esfuerzos por crear una potente biblioteca departamental pública, aprovechando al máximo los resquicios de los remanentes presupuestarios. O su negativa a participar en proyectos de investigación o desarrollo financiados por fondos públicos y que implicaran un cierto sobresueldo o una pequeña bufanda adicional a su nómina ordinaria. Por supuesto, su rechazo y repugnancia, que me manifestó en no pocas ocasiones, por el comportamiento de aquellos gestores de lo público que utilizan los recursos públicos como instrumento directo o indirecto de su lucro personal. También, como él decía con cierta sorna, para darse homenajes personales a costa del erario público, ya sea en costosos restaurantes o en viajes de turismo disfrazados por supuestas necesidades de trabajo. Así es, sin grandes alaracas y sin presumir nunca de ello, Floro fue siempre un silencioso, al tiempo que firme y comprometido, defensor de la res pública, que no es lo mismo que la república, así como de las consecuencias prácticas que dicha defensa implicaba. Dije que iba a ser breve, para ahorraros el tradicional tedio que solemos producir los académicos cuando se nos encargan unos supuestamente breves comentarios que casi nunca acaban de ser breves. Y puesto que, como decía al comienzo, en España enterramos bien, a mí también me gustaría enterrar bien a mi amigo, y por tanto no voy a aflorar aquí y ahora sus contradicciones, que por supuesto las tenía, sino que más bien quiero y deseo conservar en mi memoria y también en la memoria de los que de una u otra forma le han querido, memoria que en definitiva es lo único eterno o inmortal de lo que tenemos constancia, los momentos buenos que disfrutamos juntos, los valores que compartimos y sus mejores cualidades, particularmente su fidelidad con los amigos. Floro, que descanses por fin en paz y hasta siempre. Vamos a continuación a ver un vídeo que nos han preparado. A Floro lo conocí en la Universidad de Verano de Maspalomas, de la que yo era director. Fue una amistad, la verdad, que disfruté mucho de Floro, de su generosidad, de su talento. Si en Tomelloso le han hecho calles a los personajes del Quijote, creo que a Floro habría que hacérsela también, no por quijotesco, sino por la personalidad y el talento que tenía, porque personalidad y talento tiene que tener una persona que escribe a la vez sobre el amor y sobre la muerte. Los paseos nocturnos en la Universidad de Verano, de la que era siempre invitado, eran unas anécdotas detrás de otras, aparte de algún paseo peripatético, evidentemente, para disfrutar del saber de Floro, pero sobre todo, en mi memoria afectiva, se queda el cariño que me dispensó, el escucharte como si fueras único y, sobre todo, que en el tiempo, a pesar de la distancia geográfica, siempre ha permanecido y siempre permanecerá en mi memoria, ya no académica, sino sobre todo afectiva. Gracias, Floro. Quiero agradecer a los organizadores de este homenaje a Floro la invitación que me han hecho para poder participar en el mismo. Para mí era un gran amigo, era una magnífica persona, una persona muy vitalista, le gustaba mucho vivir la vida y además hemos tenido una colaboración en algunos temas de gestión ligados al tema del deporte. Fuimos vecinos durante bastante tiempo y allí coincidíamos en el kiosco y lo que hablábamos era de eso, de deporte. Él era un apasionado del fútbol
era un apasionado del ciclismo, del tenis, y algunas discrepancias teníamos, porque evidentemente Floro era súper barcelonista y yo soy del Real Madrid, pero bueno, entre discusiones y cambios de opinión forjamos una muy buena amistad, y lo único que siento es tener que estar en el homenaje porque Floro ha fallecido, una gran persona. Floro, buen amigo, ha sido un gran placer conocerte y estar contigo. Nos encontrábamos en el pasillo entre los dos departamentos y comentábamos todas las situaciones que nos venían a la mente. Hablábamos del decano, de la decana, de la junta de facultad, de los amigos comunes, de la política, del deporte. Has sido una gran persona, un gran decano, un buen conferenciante, una persona culta, dispuesto a estar atento a lo que sucedía, dispuesto a tener información y con comentarios siempre chistosos, que hacías la vida agradable a los que te rodeaban. Te mantendremos en nuestro recuerdo a lo largo de los años. Floro, por 50 años de amistad entrañable y por esos 40 veces que me has felicitado los 21 de marzo por mi cumpleaños. Lo voy a echar de menos, y a ti todo. Gracias. Conocí a Floro en la Facultad de Filosofía de la Complutense a finales de los años 60, cuando los dos cursábamos, aunque en diferentes cursos, filosofía pura, como se decía entonces. Me llamó la atención su claridad de ideas y su asertividad, es decir, lo claro que lo tenía todo pese a ser tan joven. Nos volvimos a encontrar a finales de los años 70 en la Facultad de Psicología de la Complutense, entonces era Facultad de Ciencias de la Educación, donde volvimos a coincidir. Floro me ayudó muchísimo a entender una organización tan compleja y en esos momentos del posfranquismo tan difícil de abordar como era la Facultad de Psicología en aquellos años. Tengo un excelente recuerdo de él. Yo podría resumir mi amistad con Floro y lo que él me transmitió con la siguiente frase: conócete y te querrás menos, conoce a los demás y los querrás más. Eso es lo que a mí me transmitió fundamentalmente Floro. Floro fue siempre una persona alegre, con tintes algo tímidos, amigo de sus amigos, tenaz en sus propósitos, vitalista que supo disfrutar de la vida cuanto pudo y pudo mucho. Floro siempre será el pionero de la psicología social española, el manchego vitalista que nunca se preocupó de honores ni reconocimientos. Para mí, Floro fue un buen maestro, un excelente colega y un buen amigo. A mí me gustaría recordar a Floro como lo más antagónico a la pedantería que es tan propia del mundo universitario, aunque tuviera méritos de sobra para serlo. Una persona absolutamente llana que siempre estaba dispuesto a ayudar a cualquiera que pasara por su despacho. Yo siempre recuerdo cuando yo era el último becario del departamento y utilizaba un ordenador en la sala compartida que hacía las veces de servidor de la impresora, que llegaba Floro y teníamos alguna conversación y me contaba alguna historia. Y un día que estaba escribiendo un artículo me preguntó que cuántos artículos llevaba. Yo no sé si llevaba 3 o 4 artículos. Y me preguntó que si sabía con cuántos artículos había él conseguido la cátedra. Yo no sé si le dije 10, 20 o 30. Y él me dijo que había conseguido la cátedra con un solo artículo, intentando mostrarme un poco la relatividad de la vida académica y de la universidad. Aquellas conversaciones que me introdujeron a Spinoza, a Wittgenstein, a Marx, me sirvieron y las sigo utilizando hoy en día en mis clases de psicología social. Gracias. Incluso en los encuentros más saturados por la violencia de ETA, Floro te atrapaba con esa sonrisa pícara en la que brillaba su larga y aguda inteligencia. Nada de discurso moral ni político alguno, y ese rictus de sus ojos prietos e inquietos, apoyado en su bigotillo turco, era en sí mismo la interrogante más afilada. Qué bien lo hemos pasado en sus estancias en San Sebastián o en Bilbao.
Desde 1985, como presidente del tribunal de mi tesis doctoral, Floro ha sido un invitado asiduo a la Universidad del País Vasco, ya como presidente o miembro de tribunales de oposición a cuerpos de Estado universitario, ya como ponente de numerosas comunicaciones y conferencias relacionadas con el Departamento de Psicología Social. Floro tuvo siempre un trato amable, exquisito con sus opositores y demás compañeros de universidad, y siempre vino muy bien preparado, muy bien trabajado y elaborado el tema de su disertación, si la hubiera. Leyendo sus medias cuartillas manuscritas, como ahora pocos lo hacen, nadie sabe leer una conferencia como lo hacía Floro. Profesores amigos de otros departamentos en esta Universidad del País Vasco se hicieron forofos de Floro, amigos de Floro, Florencio Jiménez Burillo, un pensador que siempre nos transmitía una especial pasión por la vida y por el conocimiento. Este ilustrísimo académico, que indagaba en campos más amplios que el de la propia psicología, ha dejado una marcada huella de admiración y de afecto en todos nosotros. Floro fue uno de mis primeros profesores en los cursos de doctorado en psicología social. Impartió un seminario de bases psicosociales del amor. Creo que si a mis 40 años todavía no me he casado, en parte se debe a ello. Fue un maestro riguroso, crítico, polémico y siempre irónico. Mientras yo me encerraba en mi temática de tesis, Floro alimentaba mi sentido crítico y hacía que nunca perdiera de vista de dónde venimos como disciplina, hablándome de Wittgenstein, del gallinero postmoderno y de otras temáticas tan queridas para él. Bueno, quiero simplemente recordar una de las cosas que le comenté a Floro en una de nuestras últimas conversaciones. Lo que hice fue darle las gracias. Y le di las gracias por dos cosas. Primero, por la enorme proximidad y también generosidad que tuvo en su momento con muchos de los que en aquel momento nos iniciamos en la psicología social. Él era en aquel entonces un referente y realmente nos trató con suma proximidad, con sumo afecto, intentando saber qué hacíamos, intentando también darnos consejos. Y después también darle las gracias, ya como colega, por la labor tan importante que hizo para visibilizar y dar identidad a la psicología social en España. Primero aquella famosa comisión del Ministerio que creó el área de conocimiento de psicología social, y después también con un enorme gesto de generosidad, al igual que otros colegas ya senios, apoyando la iniciativa de la creación de la Sociedad Científica Española de Psicología Social. Como lo dije entonces y digo ahora, Floro, gracias por tu importante contribución a la psicología social española. Rosa, queridos compañeros, queridos amigos, este es un homenaje al profesor, al intelectual Florencio Jiménez Burillo, pero como se ha visto, este es un acto que se ha hecho desde el corazón. Recordamos a Floro. Recordar es una palabra que deriva del latín, que viene a decirnos volver a traer al corazón, y ese es el músculo en el que poéticamente pues hemos residenciado las emociones. Que este acto era necesario, era muy necesario, y con ello mi agradecimiento al Departamento de Psicología Social y a todos los que habéis acompañado con vuestras palabras. Era muy necesario porque de alguna forma todos estamos aún con el cierto estupor que nos produce hablar de Floro sin Floro. Y tener además la oportunidad de compartir la orfandad que nos deja la pérdida de un compañero tan singular. Porque era singular y así se ha visto en los
múltiples perfiles que se han trazado a lo largo de este acto. Que yo tenga la oportunidad y el honor de dirigirme a todos vosotros se explica por la contingencia del papel institucional que ahora ostento, e institucionalmente pues voy a regresar al corazón para expresar el agradecimiento a las muchas contribuciones que Florencio Jiménez Burillo hizo a esta casa, del que fue decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense. En septiembre de 2019, que estábamos en vísperas de celebrar el Juan Marte de San Juan, el 40 aniversario de esta Facultad de Psicología, yo me puse en contacto con Floro para pedirle, como no podía ser de otra manera, que él diera el discurso de ese acto. Yo ya conocía que estaba enfermo, pero pensé que, por un lado, hacerlo le iba a dar ánimos y, por otra parte, pues con la esperanza optimista de que ese acto pudiera tener lugar con su presencia. Me escribió, me llamó por teléfono, ya muy malito, y me dijo pues que no iba a poder hacerlo. Nos despedimos y, bueno, ese acto se celebró. Y tras su muerte pues vino esta horrísona pandemia que nos ha restado la oportunidad de hacer en la Facultad de Psicología el acto que nos hubiera gustado hacer, un acto híbrido, un acto presencial, y que de alguna forma tenemos no cancelado, sino aplazado para hacerlo en el Juan Marte de San Juan del año que viene, esperando que las circunstancias sanitarias nos permitan hacerlo de una forma pues como más alegre y como con un reencuentro. Quiero de nuevo agradecer a todos los otros, a los que han participado por vídeo, a los que hoy nos han dirigido las palabras, a todos los que estáis aquí y a los que nos están siguiendo a través de estos medios telemáticos, vuestra asistencia, y decir que, bueno, pues como se ha dicho en estas palabras, mientras que estemos todos con el recuerdo y la memoria de Floro, pues Floro seguirá presente, y aún después, porque hay personas que se quedan para hacer historia, y él pertenecerá a la gran historia de esta gran universidad y de esta no tan modesta Facultad de Psicología. Muchas gracias a todos, muchas gracias por vuestra asistencia.